En esta primera entrega vamos a hablar de cómo orar de madrugada correctamente. Dios le bendiga a mis hermanos en este precioso día. A ustedes, quien le habla es su hermana en Cristo, Stephanie Santana. Y en esta ocasión vengo con este segmento Aprendiendo de Jesús. Vamos a hablar en este primer día, pero antes que todo, dale a la campanita de las notificaciones y comparte este video. Dale pulgar arriba para que más hermanos puedan ser bendecidos. Vamos a hablar de cómo orar de madrugada correctamente. Pero vamos a aprender de Jesús. En esta cápsula que Dios me entregó, yo quiero que ustedes hagan sus comentarios y digan si es de bendición. Dios me habló de esta cápsula y me reveló para que yo hable, aleluya, de la vida de Jesús y que aprendamos de sus enseñanzas y de los hábitos espirituales que Jesús tenía. En esta primera entrega vamos a hablar de cómo orar de madrugada correctamente. Gloria al Señor. Vamos a aprender de la vida de Jesús. Podemos ver en el libro de Marcos, aleluya, donde dice que Jesús se levantó. Escucha bien. Podemos ver que Jesús estaba durmiendo. Podemos notar que Jesús tenía un ministerio muy poderoso, un ministerio con muchas ocupaciones, un ministerio con mucha demanda, pero a pesar de esto, Él no dejaba la oración de madrugada. La oración de madrugada tiene que convertirse en un hábito en ti, tiene que convertirse en una costumbre en ti. Y Jesús tenía la costumbre de orar de madrugada. Y dice que Él se levantó. Para nosotros orar de madrugada, el primer principio es nosotros accionar, nosotros caminar, nosotros hacer. Hay personas que tienen el anhelo de orar de madrugada. Hay otros que tienen el deseo de orar de madrugada. Pero el anhelo y el deseo no te lleva a hacer las cosas. Tú tienes que accionar para que las cosas se materialicen. Hay momentos que tú anhelas en tu corazón, que tú deseas en tu corazón, pero la Biblia dice que el ocioso mucho quiere y nada logra, porque hay personas que mucho quieren y no hacen nada, no logran nada. Hay un esfuerzo, hay un precio que nosotros tenemos que pagar para recibir muchas cosas espirituales, para recibir recompensa espiritual, para recibir dimensión espiritual. Y la oración de madrugada es un precio, es un sacrificio, es levantarse. Dice que Jesús se levantó. Wow. Alguien tiene que entender. Aprendemos que Jesús, que Él acciona. Aprendemos de Jesús que Él camina. Aprendemos de que Él hace las cosas manifiestas. Aún teniendo el poder de la palabra, Él conocía el poder de la oración. Y Él conocía que a través de la oración se materializaban los milagros. Y dice la Biblia que Él se va a un lugar solitario. Escuchen bien. ¿Por qué nosotros tenemos que orar de madrugada bajo la guianza del Espíritu Santo? Porque hay momentos que tú vas a orar con personas, pero hay momentos que el Espíritu Santo quiere tratar contigo solo. Lo segundo que te voy a decir es que para tú orar de madrugada, tú tienes que orar bajo la guianza del Espíritu. Si es solo, si es con otras personas, en el lugar donde tú vas a orar. Dice que Jesús se va a un lugar solitario. Ahí podemos entender de que Jesús entra en el territorio donde Dios le iba a revelar. En el territorio donde Él se iba a conectar al cielo. En el territorio donde se le iba a ser revelado aquellos milagros, aquellos lugares donde Él se iba a dirigir. Para tú orar de madrugada correctamente, tienes que pedirle dirección al Espíritu Santo. Hay personas que en su casa
Mi alma adora al Señor. Tienen aposento alto. Hay personas que en su casa tienen rincones de oración, que tienen una silla y una mesa y ahí oran, ahí claman, ahí se conectan con Dios. Tú tienes que saber que el lugar donde Dios santifica en tu casa, ahí Dios te revela, ahí Dios te habla, ahí tú te conectas con la presencia del Señor. Y tú tienes que conocer que en estos lugares te vas a conectar porque así Dios lo decidió, así Dios lo quiso. Y yo vine a hablar con personas ahí que quieren orar de madrugada, pero no saben cómo. Hay un método para tu orar de madrugada correctamente y es el método del clamor espiritual. El método cuando tú clamas. Una cosa es la oración de rodillas y otra cosa es la oración de clamor. Santo es el Señor. Y dice la Biblia, aleluya, que de mañana Jesús, cuando se apartó a un lugar solitario, Él empieza a orar. Y cuando Él empieza a orar, Él se empieza a conectar. Óyeme bien, cuando de mañana tú te presentas a Dios, tú te vas a conectar a su presencia. Cuando de mañana tú te presentas al Señor. Y lo primero que hace una persona para orar de madrugada es que se presenta a Dios. Padre, heme aquí, aquí estoy, Señor. Esta es la presentación a Dios cuando tú estás adentrándote en la oración de mañana, en la oración de madrugada, que era la que Jesús hacía, pero Jesús no la hacía con todo el mundo. Y dice la Biblia que los discípulos buscaban a Jesús. Wow. Dios mío. Otro principio para tú orar correctamente de madrugada. La gente muchas veces no va a saber dónde tú estás. Yo vine a hablar con gente de ministerio, vine a hablar con gente de llamado, vine a hablar con gente de propósito, que muchas veces Dios lo aparta a orar, muchas veces Dios lo aparta al monte, muchas veces se apartan en la intimidad y te busca la gente, y te buscan los hermanos, y te buscan los amigos, no saben dónde tú te encuentras, te busca tu familia. Hay momentos que lo que Dios te va a revelar, tú no se lo puedes revelar a nadie, porque esos son momentos donde Dios te aparta en soledad, donde Dios te aparta en tranquilidad. Hay momentos que si tú dices que vas para el monte, el diablo te hace la guerra. Si tú dices que tú vas a ayunar, Satanás te hace la guerra. Si tú dices que tú vas a buscar a Dios, se enferma un hijo, algo pasa. ¿Por qué? Porque estás anunciando la victoria, estás anunciando lo que vas a hacer, estás anunciando el acceso. Por eso Jesús se levantaba tranquilo y Él se apartaba, y aunque los discípulos lo buscaban, Él seguía en su conexión, Él seguía en su oración. Entonces, algo que tú tienes que saber para orar correctamente de madrugada: no le digas a nadie qué vas a hacer. No anuncies tu victoria, no anuncies lo que Dios te va a entregar. No le anuncies a los demonios el acceso espiritual que vas a buscar. No le anuncies a los espíritus inmundos aquello que tú vas a recibir. No anuncies tu propósito, no anuncies tu oración, no anuncies, porque podemos ver, aleluya, como al día siguiente Jesús sana a un leproso. ¿Por qué? Porque Él adquirió y recibió poder a través de la oración de madrugada. Para tú orar correctamente de madrugada, tú tienes que recibir o dones espirituales, o poder, o resistencia, o fuerza. Algo Dios te entrega de madrugada. Nadie que ora de madrugada sale igual. Sales con algo diferente, sales con algo nuevo, sales con una revelación, sales con una visión, sales con una dimensión de gloria. Wow. Alguien tiene que entender. Si quieres la segunda parte de esta cápsula, aprendiendo de Jesús, déjela en la caja de los comentarios. Y recuerda, para orar correctamente de madrugada, tenemos que hacerlo como lo hacía Jesús. Dios te bendiga. Hasta la próxima.